Hola a todos los amantes de la historia, sean bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Ana Jagellón, reina consorte de Hungría, Croacia y Bohemia. Ella sería la razón por la cual el Sacro Imperio Romano Germánico logró hacerse de varias coronas más. Además, ella sería conocida por mantener un matrimonio sólido y feliz con su marido Fernando, el futuro emperador Fernando I de Sacro Imperio Romano Germánico. Sin más demora, disfruta de su biografía. Ana Jagellón nació el 23 de julio de 1503, en la ciudad de Buda, actualmente Budapest, en Hungría. Ella fue la primera de los vástagos del rey Vladislao II de Bohemia y Hungría y de la tercera esposa de este, Ana de Foix-Candel. Los abuelos paternos de Ana fueron el rey Casimiro IV Jagellón e Isabel de Habsburgo. Sus abuelos maternos fueron Gastón de Foix y Catalina de Foix, infanta del reino de Navarra. Se sabe que cuando la princesa tenía 2 años una mujer polaca quiso comprometer a Ana con su hijo Juan Zapolia de 16 años. El rey Vladislao II se negó a aquel matrimonio porque Ana era una niña. Aunque unos meses después su padre comenzó negociaciones con el emperador Maximiliano I para casar a Ana con Fernando, nieto de Maximiliano. La infancia de Ana fue entre nodrizas quienes cuidaron de la princesa. La madre de Ana, la reina Ana de Foix-Candel, volvió a quedar embarazada, dio a luz en el año 1506 a un niño llamado Luis, el futuro rey Luis II. Lamentablemente, producto de este alumbramiento, la reina se fue debilitando hasta fallecer ese mismo año. En el año 1507 se finalizaron las negociaciones entre Fernando y Ana, quienes quedaron comprometidos. También se finalizaron los planes de compromiso entre Luis, hermano de Ana, con María de Austria, una de las hermanas de Fernando. Tras esto, Ana y Luis fueron separados, comenzando a vivir en sus respectivas residencias. El posible matrimonio entre los príncipes con miembros de la familia Habsburgo no gustó a los nobles húngaros, y públicamente causaron rechazo. Lamentablemente, el 13 de marzo de 1516 el rey y padre de los príncipes, Vladislao II, falleció. Tras su muerte dejó a ambos hermanos al cuidado del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Maximiliano I. Tras la muerte de su padre, su hermano Luis fue reconocido como rey como Luis II. Durante un tiempo Ana y su cuñada María vivieron juntas y se volvieron unidas con el paso del tiempo. El emperador Maximiliano rara vez las visitaba, pero envió a su cazador para instruir a las dos niñas en el arte de la caza. Se hizo hincapié en sus habilidades para manejar armas y otras habilidades físicas. La educación humanista que disfrutaron se centró en las habilidades para la resolución de problemas. También fueron instruidas en danza, música y entraron en contacto con muchos humanistas que visitaron la biblioteca imperial allí. Innsbruck también albergaba un gran arsenal de armas y una creciente industria armamentística construida por el emperador. Ana se casó con Fernando el 26 de mayo de 1521 en Linz, en Austria. En aquel entonces, Fernando gobernaba las tierras hereditarias de los Habsburgo en nombre de su hermano mayor, Carlos V. Se estipuló que Fernando sucedería a Luis, hermano de Ana, en caso de que éste falleciera sin herederos varones legítimos. Sin embargo, pasarían más de 5 años antes de que Ana quedara embarazada. La propia Ana atribuiría su embarazo a la gracia de Dios. Ana después dio a luz a su primera hija, Isabel, en 1526. Esta años después se convertiría en duquesa consorte de Lituania tras casarse con el príncipe Segismundo Augusto de Polonia, quien años después se convertiría en rey de Polonia. Fernando parecía sufrir de una falta de experiencia prematrimonial, pero al final el matrimonio resultó ser extremadamente exitoso tanto personal como políticamente. Lamentablemente, el hermano de Ana, Luis, murió sin un heredero varón legítimo tras ser derribado de su caballo al término de la batalla de Moax contra el sultán otomano Solimán el Magnífico el 29 de agosto de 1526. Esto dejó vacantes los tronos de Bohemia y Hungría y el final de la dinastía Jagellón en aquellos reinos. Fernando reclamó después aquellos reinos y fue elegido rey de Bohemia el 24 de octubre de ese mismo año con Ana como reina consorte. Hungría fue un caso más complejo, ya que el sultán Solimán se había anexionado gran parte de sus territorios. Fernando fue proclamado rey de Hungría por un grupo de nobles, pero otra facción de nobles húngaros se negó a permitir que un gobernante extranjero ostentara ese título y eligió a Juan Zapolia como rey alternativo. El conflicto resultante entre los dos rivales y sus sucesores duró hasta 1570,
Mientras tanto el matrimonio entre Ana y Fernando siguió produciendo más hijos. En el año 1527 nació Maximiliano, quien años después llegaría a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y se casaría con María de Austria. En el año 1528 nació Ana, quien se convertiría en duquesa consorte de Baviera gracias a su matrimonio con Alberto V de Baviera. En el año 1529 nació Fernando, quien sería conde de Tirol como Fernando II. En 1531, Carlos V, hermano mayor de Fernando, decidió que Fernando sería su sucesor como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Fernando fue elegido rey de los romanos. En aquel mismo año, Ana tuvo otra hija, María, quien se convertiría en duquesa consorte de Clevés tras casarse con Guillermo V. En el año 1532 nació Magdalena, quien se convertiría en monja. En el año 1533 nació Catalina, quien se convertiría en reina consorte de Polonia tras casarse con su cuñado viudo Segismundo II Augusto. En el año 1534 nació Leonor, quien se convertiría en duquesa consorte de Mantua, tras casarse con Guillermo I. En el año 1536 nació Margarita, quien se convertiría también en monja. En el año 1538 nació Juan, quien lamentablemente fallecería durante la infancia. En el año 1539 nació Bárbara, quien se convertiría en duquesa consorte de Ferrara tras casarse con Alfonso II de Este. En el año 1540 nació Carlos, quien se convertiría en duque de Estiria y se casaría con su sobrina María Ana de Baviera. En el año 1541 nació Úrsula, quien lamentablemente falleció durante la infancia. En el año 1543 nació Helena, quien también se convertiría en monja. Y finalmente en el año 1547 nació Juana, quien se convertiría en duquesa consorte de Toscana, aunque producto de este último embarazo la reina se debilitaría bastante. En total el matrimonio entre Fernando y Ana tuvo 15 hijos en común, siendo un matrimonio bastante fértil, aunque lamentablemente algunas de sus hijas nacieron con algunos problemas tal vez producto de la gran endogamia que había en la familia real, ya que aunque Fernando y Ana no eran primos hermanos, seguían siendo parientes al ambos ser descendientes del rey Juan II de Aragón. Su esposo le confió a Ana numerosas responsabilidades. Durante su estancia en Bruselas, fue nombrada regente. Junto con el obispo de Trieste, presidió su Hofrat. En nombre de su esposo, presidió numerosas dietas. Se hizo famosa por su caridad y sabiduría. Los reinos de Bohemia y Hungría habían sufrido durante siglos muertes prematuras entre los herederos y una escasez de perspectivas de sucesión, un predicamento resuelto por la impresionante fertilidad de Ana. Mientras tanto, Ana sirvió como reina consorte de Bohemia y como una de las 3 reinas vivas de Hungría hasta su muerte. Ana, tras dar a luz a su última hija Juana, lamentablemente sufrió de fiebres puérperas y posiblemente también de las dolencias tras aquel parto. Lamentablemente Ana falleció el 27 de enero de 1547 a los 43 años de edad, en la ciudad de Praga, en el reino Bohemia. En el año 1556, el emperador Carlos V abdicó y Fernando sucedió como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, 9 años después de la muerte de Ana. Después de la muerte de Ana, las personas a su alrededor le aconsejaron a Fernando que se volviera a casar varias veces, pero no pudo olvidar a su esposa y nunca se volvió a casar. Durante la vida de Ana, su esposo amplió el castillo de Linz para ofrecerle mayor seguridad en tiempos de guerra. El Belvedere, uno de los edificios más bellos de Praga, se construyó para ella en los terrenos del castillo de Praga a partir de 1538. No se completó en su forma actual hasta 1565, mucho después de su muerte. Los restos mortales de Ana hoy en día se encuentran en la cripta de la Catedral de San Vito, en Praga, actualmente parte de República Checa. Ana Jagellón fue una reina bastante afortunada en el amor, teniendo un matrimonio estable y feliz, algo que posiblemente la compensó tras tener una infancia solitaria, a pesar de que Ana nunca llegó a ser reina titular de Hungría, Bohemia o de los dominios de su hermano. Ella fue una excelente reina consorte, madre, esposa y regente, algo sorprendente considerando su posición como reina consorte.
Ana también sería vista como la que hizo que los Habsburgos se sentaran en el trono de Hungría y Bohemia, ya que fue gracias a su matrimonio que aquellos reinos comenzaron a formar parte del Imperio Habsburgo, obteniendo estas coronas gracias a Ana. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si quieren más videos como este o de otros personajes históricos, coméntenme y apoyen el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.